los saludo de nuevo. Qué alegría poder juntarnos, estar de vuelta así, todos acá viéndonos. Y en una actividad muy especial, porque estoy muy contenta, hace mucho tiempo que tenía ganas de organizar esta actividad, junto con el equipo de Cienes, con la autora Parada Marcilla, con Florencia, con Valeria. Estamos muy contentos de poder tener esta actividad y que, bueno, que se hayan sumado todos ustedes y que podamos disfrutar de este momento, nada, que para mí está buenísimo que podamos tener este tipo de espacios. Así que, Marce, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos también, buenas tardes, gracias a todos por dedicarle este rato para escuchar esta charla, que vamos a tratar de que sea lo más amena posible. Un agradecimiento especial para Joana, que nos invitó, que facilitó también que a través de Emma podamos brindar esta charla, o lo que podamos ayudar, obviamente. Que esperemos que sea al menos algo. Hoy vine acompañada por dos miembros de mi equipo. Una es la licenciada Florencia Alza, que es acompañante, así, terapista ocupacional. Te pasé por todas. Terapista ocupacional, y la musicoterapeuta Valeria Ortiz. Elegimos que vinieran ellas y que participaran ellas porque son justamente dos áreas de las cuales no todo el mundo conoce, no todo el mundo sabe todo lo que aportan a lo que es neurorehabilitación, ¿no? Mucha gente sabe mucho del kinesiólogo, del fonoaudiólogo, del psicólogo, pero de terapia ocupacional no todo el mundo sabe, y de musicoterapia a veces se creen que es clase de música. Entonces, bueno, ellas explicarán un poco más en detalle cómo trabajan desde su área más adelante. Yo voy a empezar a compartir la pantalla mía. A ver. Mientras tanto, les voy a proponer que todas las preguntas que vayan teniendo, que las vayan anotando en el chat. Así, al final de las exposiciones podemos hacerlas, ¿sí? Aquellos que quieran también pueden levantar la mano y hacer las preguntas, ¿sí? ¿Les parece? Bien. A mí me toca hablar de neurorehabilitación temprana. En eso quedamos con Joana. Neurorehabilitación temprana y su importancia. Entonces, antes de empezar, quería comentarles un poco esta definición de discapacidad dada por la Organización de las Naciones Unidas, porque quiero hacer hincapié en algo especial que tiene esta definición y que es una realidad. La definición dice que discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, ¿qué es lo que quiero poner énfasis? Es en que acá queda muy en claro que no son sinónimos estar enfermo o tener una deficiencia o una secuela del área que sea, no es sinónimo de discapacidad. Estar enfermo o padecer una enfermedad no es sinónimo de discapacidad. ¿Qué nos hace discapacitados en algo? Es cuando no logramos superar o manejar correctamente las barreras que son barreras a veces propias, psicológicas, limitaciones propias, límites que nos ponemos nosotros mismos sin siquiera intentar vencerlas, y otras son barreras mecánicas o barreras de algún tipo que nos van limitando. Muchas de esas barreras, digamos, tienen que ver con cuestiones que involucran otras
áreas, no solamente lo que uno puede hacer. Por ejemplo, si no ponen una rampa en una esquina, alguien que va con una silla de ruedas va a tener discapacidad para subir la vereda o para andar solo con su silla de ruedas. Ahora, si le ponen una rampa, tranquilamente deja de tener esa discapacidad para moverse, ¿sí? Eso es un ejemplo. Ahora, esta relación entre enfermedad o entre capacidades, digamos, entre capacidades y barreras la tenemos todos, tengamos o no tengamos una enfermedad, porque si, por ejemplo, yo no sé utilizar o no me adapto para utilizar la tecnología o para entrar en Zoom o para lo que sea, paso a ser una discapacitada tecnológica, ¿sí? Entonces, yo tengo que ocuparme de aprender, de practicar, de tener, obviamente, los instrumentos, ¿no? Pero aprendiendo y practicando, en general dejo de ser discapacitada tecnológica y paso a vencer esa barrera, y así pasa, por eso les decía, con todo el mundo, no solo con pacientes con alguna enfermedad. Para hablar de, si bien muchos ya seguramente de ustedes, muchos han escuchado hablar sobre la neuroplasticidad cerebral, ¿sí? Esta neuroplasticidad cerebral, ahí cerré un poco la cara de todos ustedes para poder mirar mi diapositiva. Esta es una definición que quiero comentárselas a ustedes, y después repasar algunos conceptos que tienen que ver sobre esta neuroplasticidad, que van a ayudar a que ustedes entiendan la importancia que tiene la neurorehabilitación en esta neuroplasticidad cerebral. Entonces, la definición de la OMS es que la neuroplasticidad es una capacidad de las células del sistema nervioso para regenerarse anatómica y funcionalmente después de estar sujetas a influencias patológicas, ambientales o del desarrollo, incluyendo traumatismos o enfermedades diversas. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema nervioso se puede adaptar mediante directamente una reestructuración molecular, genética, y que sucede a través de distintos mecanismos. Yo acá les estoy mostrando en esta foto dos neuronas, dos terminales de células nerviosas que se están dando una con otra. ¿Ven estos puntitos acá entre medio? Es la comunicación que están teniendo una célula nerviosa con otra célula nerviosa. Puede ser dos neuronas, puede ser neuronas con otro tipo de células nerviosas, y que cuando se unen todas y se comunican conforman lo que llamamos redes neuronales, ¿sí? ¿Cómo es esta adaptación que se hace? Se hace a través de, por ejemplo, la plasticidad sináptica. Esta unión se llama sinapsis, ¿sí? Cuando se unen dos células nerviosas y se comunican entre sí, se llama esta unión sinapsis. Entonces, ¿qué es lo que hace, qué capacidad tiene nuestro sistema nervioso en mejorar esta comunicación? ¿Sí? También tiene la posibilidad de regenerar células nerviosas. Y por último, tiene la posibilidad de compensar, ¿sí? Habrán visto que, por ejemplo, si uno pierde una capacidad, por ejemplo, la movilidad de la mano derecha o de miembro superior derecho, y uno es diestro, en general, con la rehabilitación, uno puede desde tratar de mejorar la movilidad de ese miembro, por un lado, a lo cual va a haber una plasticidad y vamos a estar estimulando una plasticidad sináptica y una regeneración. Y por otro lado, empieza a participar el mecanismo de compensación, o sea, estamos trabajando con el miembro superior izquierdo y lo empezamos a adquirir como una habilidad mucho mayor.
¿sí? Mucho mayor que la que teníamos antes con la mano izquierda. De hecho, podemos empezar a escribir con la mano izquierda, que antes nos era imposible, o agarrar todo con la mano izquierda. Entonces, mediante la rehabilitación, uno puede estimular la plasticidad sináptica, o sea, la comunicación entre las neuronas, estimular la regeneración y favorecer la compensación, ¿sí? Ahora sí, hablando de la neurorehabilitación, entonces, la neurorehabilitación logra, a través del aprendizaje y la práctica, estimular y crear nuevas conexiones en las redes neuronales afectadas, y que estas conexiones sean eficientes y rápidas. ¿Y cómo es que hacemos, que aprendemos y que podemos practicar con, digamos, con un objetivo más claro y con una guía adecuada? Porque no siempre es entrenar como se nos ocurre o practicar las veces que nosotros creemos que es necesario practicar, sino que lo ideal es que haya una guía, y que esa guía la suele dar un equipo de trabajo, ¿sí? El equipo de trabajo, cuando es dentro de, por ejemplo, un centro, puede ser un centro que tenga todo un equipo de trabajo armado, como por ejemplo tenemos en CIENES y tienen en muchas otras instituciones. Este equipo de trabajo está conformado por muchas áreas. Estas áreas van desde la coordinación, que habitualmente es un neurólogo, el médico de cabecera, que indica al paciente que participe de esta rehabilitación, junto con kinesiología, trabajo social, terapia ocupacional, neuropsicología, los controles de clínica médica, psicología, fisiatría, fonoaudiología, musicoterapia, nutrición y, por supuesto, la participación muy importante de la familia, de la sociedad a través de las entidades gubernamentales, que son las que establecen políticas también que ayudan y contemplan las necesidades de las personas, y de entidades como Esclerosis Múltiple Argentina, entre otras, que también siempre están apoyando a los pacientes y asesorando a pacientes, familiares, cuidadores, conocidos e interesados en general. No quiero olvidarme, que no me voy a olvidar porque uno tiene la pandemia y el COVID acá metido en la cabeza, es imposible olvidarse ni siquiera un minuto del momento que estamos pasando, y que este momento de pandemia, de aislamiento obligatorio, etcétera, ha limitado un poco en un principio la rehabilitación, pero la verdad es que nosotros también tuvimos que adaptarnos a estas problemáticas y a esta barrera que se nos impuso y que sucedió, y hemos ofrecido desde siempre, no solo CIENES, en muchos centros, esto de la rehabilitación a distancia, las teleconsultas, la rehabilitación a distancia y las rehabilitaciones mixtas, un poco presencial y un poco a distancia. La idea es no dejar a nadie fuera y que la gente no tenga que interrumpir su estimulación, su rehabilitación, el contacto con el resto de las personas y con los profesionales, para continuar teniendo una guía importante, ¿no? Entonces, como conclusión, ¿no? Todo aprendizaje, sea físico, sensorial, social, emocional, cognitivo, genera un impacto a nivel de nuestro sistema nervioso y lo logra modificar morfológica y funcionalmente. O sea, se modifica, el cerebro es plástico y se modifica para mejorar y para tratar de superar ese daño que se ha generado, y para mejorar su funcionamiento a través de todo lo que les expliqué antes. Pero no basta solo con el aprendizaje, que es lo que suelen enseñar los terapeutas de las distintas áreas, sino que es muy importante la práctica, porque la práctica optimiza esa neuroplasticidad. Con la práctica
todo lo que se está modificando dentro de nuestro sistema nervioso central empieza a funcionar mejor, ¿sí? Y más rápido, y con mayor ejercitación que hagamos cognitivo, como va a ser el caso de que ahora vamos a seguir hablando junto con Vale, estimulando lo cognitivo desde la musicoterapia, por ejemplo, hasta cualquier tipo de práctica física o lo que sea, la verdad es que eso optimiza mucho y genera una naturalidad, genera que las cosas vuelvan a ser un hábito, todas aquellas funciones perdidas empiezan a ser un hábito y entonces uno funciona mejor. Bueno, espero que esta breve introducción les haya servido, les haya parecido útil, y cualquier duda, por supuesto, al final de la charla les puedo contestar cualquier pregunta que tengan. Los voy a dejar ahora entonces con Vale Ortiz, ¿sí? Yo voy a dejar de compartir mi pantalla. Ya que hice... Ahí estoy yo compartiendo. Hola, ¿cómo están? Bárbaro. Muy bien. Bien, bueno. Bueno, hola, soy Valeria, soy musicoterapeuta y neuromusicoterapeuta, y en esta charla voy a transmitirles algunas de las aplicaciones de la musicoterapia neurológica en la actualidad. Les voy a explicar un poco de qué trata esta hermosa disciplina y cómo trabajamos desde la musicoterapia y las neurociencias en estimulación cognitiva. En principio, les voy a contar un poquito de qué es la musicoterapia. La musicoterapia consiste en el uso de la música y de sus elementos musicales, el sonido, el ritmo, la melodía, la armonía, por un profesional especializado, por un musicoterapeuta, para proveer una mejor calidad de vida a través de la prevención y la rehabilitación terapéutica en un determinado tratamiento. La musicoterapia neurológica es la aplicación terapéutica de la música en disfunciones motoras, sensoriales y cognitivas secundarias a alteraciones neurológicas. Y siendo la música nuestra herramienta de trabajo, les voy a hablar un poquito de ella, ¿sí? La música es una sucesión de señales acústicas que nuestros oídos recogen y envían a nuestro cerebro. En el cerebro se decodifican y se les da significado. Todo esto pasa en fracciones de segundo. Y para esto el cerebro tiene que involucrar, por ejemplo, las emociones, que son las encargadas de convertir el sonido en algo comprensible. La música está presente en todas las culturas y desde edades muy tempranas. Todas las personas tenemos capacidades básicas para el procesamiento. Esto es importante porque muchos dicen, yo no sé música, no sé tocar ningún instrumento, no sé, desafino cuando canto, entonces musicoterapia no. No, porque en realidad todos tenemos las posibilidades de procesar la música y de trabajar con la música, ¿sí? La producción y la percepción de la música implican gran parte de nuestras capacidades cognitivas. Hay sociedades, por ejemplo, que no tienen escritura, pero no hay ninguna sin música, porque las melodías nos unen, nos hacen compartir estado de ánimo, forjan lazos sociales, favorecen la cooperación. Se ha visto que hay áreas del cerebro que se activan cuando hacemos música, que son las encargadas de la imitación, de la empatía, son las que reflejan las emociones de los otros como si fueran nuestras. Ahora les voy a compartir una imagen, que es una imagen del cerebro, en el que se puede observar qué áreas se implican en el procesamiento de la música. La música funciona globalmente en el cerebro, es decir, que tanto el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho se activan de forma global en relación a la música. Con lo cual, tiene un beneficio y un potencial para la salud y para la rehabilitación. Sabemos hoy que el cerebro se enciende, ¿no?, al escuchar música o al hacer música. Es como una gimnasia, lo mantiene activo. Y bueno, hay áreas del cerebro que se activan en particular y también se comparten regiones, ¿no? Como por ejemplo con el área del lenguaje. Acá se puede ver, por ejemplo, que la corteza sensorial controla la retroalimentación táctil, mientras que se tocan instrumentos o se baila, que la corteza auditiva escucha los sonidos, percibe y analiza los tonos,
que en el hipocampo se interviene en la memoria musical y en las experiencias y el contexto en relación a la música. La corteza visual interviene en la lectura de música o mirando tus propios movimientos al bailar. El cerebelo está involucrado tanto en el movimiento cuando bailás como también cuando tocas un instrumento o en las reacciones emocionales hacia la música. La corteza motora interviene cuando bailás o tocas un instrumento. El córtex prefrontal controla el comportamiento, la expresión y la toma de decisiones. Y el núcleo accumbens y amígdala están involucrados en las reacciones emocionales hacia la música. Bueno, con lo que les dije hasta ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Les parece que para estar en una sesión de musicoterapia tengo que saber música o existe una farmacia musical, una música determinada para una patología? ¿Me pueden responder en el chat y me van a contar? La música me hace sentir libre. Y por lo Y pronto... había antes que había dicho, alguien había respondido que no. Cristina respondió que no a tu pregunta, que no hace falta tener conocimientos de música. Exacto. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de los beneficios, ¿sí?, que tiene la musicoterapia. Bueno, estimula y aumenta las funciones cognitivas, estimula la motivación, favorece el bienestar emocional y psicosocial, contribuye al aumento de las funciones respiratorias, ¿sí? Hacemos ejercicios de respiración, de pronunciación, el ritmo que se requiere en el habla, estimula la concentración, la coordinación, resistencia, ¿no? A partir de algunos ejercicios que hoy vamos a hacer uno, así que van a ver más o menos cómo trabajamos. También la memoria musical es la última en dañarse, o sea, la música se asocia con áreas cerebrales que almacenan recuerdo a largo plazo, y también facilita la adquisición de nuevos aprendizajes, ¿sí? Y en musicoterapia buscamos que sean activos, protagonistas, que hagan, estimulamos la memoria, la concentración, la atención, la imaginación, el juego, trabajamos sobre el aspecto sensorial y técnico, sobre la percepción auditiva y técnicas de la música, con parámetros, ¿sí? La velocidad, el ritmo. La verdad es que, como yo dije antes, no se pretende el aprendizaje de un instrumento. Puede pasar que termines aprendiendo a tocar algo o mejores cuando cantás, pero igual el objetivo es otro, ¿no? El objetivo es terapéutico. También en lo que es el área motriz hay una técnica específica en musicoterapia que se llama RAS, que en inglés significa Rhythm Auditory Stimulation, estimulación rítmico-auditiva, que ayuda con la marcha. ¿Cómo es esto? Hay un ritmo, hay movimientos que biológicamente, intrínsecamente son rítmicos, como la marcha, ¿no? Entonces nos apoyamos en el ritmo musical, en un ritmo externo, que puede ser o tocando un instrumento, o con un metrónomo, o con alguna canción que le guste a la persona con la que estoy trabajando, ¿sí?, que tenga la cadencia ideal de la marcha. Entonces, como el ritmo, sí, es intrínsecamente, o sea, como la marcha es intrínsecamente rítmica, y muchas veces estamos escuchando música y el piecito se mueve, no sé si les pasó, o la cabeza, o vamos marcando el ritmo, nos apoyamos en este ritmo para trabajar la marcha, ¿sí? Bueno, voy a pasar un poquito a las funciones cognitivas. Como hoy vamos a hablar de funciones cognitivas, les quería contar un poquito sobre qué, ¿no?, estamos hablando. Las funciones cognitivas son interdependientes, ¿sí? Y están relacionadas entre sí, tanto desde lo funcional como desde las redes neuronales involucradas en el procesamiento. La atención es el estado de alerta o vigilancia que nos permite detectar señales. Es como la capacidad de seleccionar y concentrarse en estímulos relevantes. O sea, la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para poder responder en consecuencia, ¿sí? La memoria es la red de sistemas interactivos que permite registrar, elaborar, almacenar y utilizar nuevamente esa información. Cabe destacar, igual que dentro de la memoria y dentro de la atención, hay subtipos, hay distintos tipos de memoria y distintos tipos de atención, pero no me voy a detener esas, así podemos hacer algunas actividades.
Y bueno, las funciones ejecutivas se definen como un conjunto de procesos y operaciones que son mentales, ¿sí? Y que en la vida diaria nos permiten tomar decisiones y responder, ¿sí? Es como que nos organiza. Bien, vamos a empezar ahora con un ejercicio. Para esto les voy a pedir a los que están sosteniendo el dispositivo que lo puedan apoyar en algún lado, como para tener las manos libres, tener espacio para poder moverse. Vamos a hacer una secuencia de movimientos, ¿sí? Vamos a hacer 9 movimientos. Voy a ir contando y en cada número le vamos a agregar un movimiento. La idea es que intenten memorizarlos, ¿sí? Intenten recordarlos. ¿Estamos? ¿Podemos empezar? Bueno, a ver. Vale, ¿abren los micrófonos o no? ¿O los No, dejan? no. No. No, todavía no, Bien. por ahí después sí les voy a pedir. Uno, voy a estirar la mano, así. 1, 2, cierro el puño. 3, la otra. 4, cierro. 5, aplaudo. 6, me abrazo. 7, aplaudo. 8, chasquido de dedos. Si no me sale el chasquido de dedos, hago la mímica del chasquido. Y 9, aplaudo de nuevo. Lo voy a hacer de nuevo un poquito más rápido, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, ahora yo voy a dejar de compartir pantalla un poquito, así las puedo ver, si pueden prender la cámara, ahí está. Y quiero que lo hagan sin mi ayuda, a ver si lo pueden hacer. ¿Sí? Y si necesitan, yo me sumo y ayudo. A ver, 1. Bien, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Y 9, vuelvo a aplaudir. Ahí está. Bueno, ahora lo vamos a hacer con música. Voy a dejar el power, así las puedo ver. Ahí está. Vamos a ir siguiendo la música con esta secuencia de movimientos, ¿sí? Cuando terminamos, empezamos de nuevo. Esta música se va acelerando, así que lo vamos a tener que ir haciendo cada vez más rápido. ¿Se escucha? Vale, se escucha bajito. A ver si lo puedo subir. Ahí va. No. Ahora, Bien, bien. Lo pauso. Bueno, les voy a volver a compartir pantalla. Muy bien, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, ¿qué les parece que trabajamos con esta actividad? A ver si ahí si se quieren sacar de silenciar o puede ser por el chat. La memoria. La memoria, La coordinación, dicen. coordinación. El ritmo, Bien, bueno, acá, la interacción con el otro. exacto. Bueno, acá trabajamos
Atención. Y la atención, la atención. Atención, Exacto, atención, oído. Pero todo esto lo hicimos como jugando, ¿no? Ajá. Y cuando lo hacemos en grupo también se generan cosas muy lindas, ¿no? Porque también se pone en juego lo social, el juego. Ahora vamos a hacer otra actividad. Acá estamos. Para esta actividad lo que les voy a pedir es que no escriban, que no me hagan trampa. Vamos a escuchar una secuencia de canciones, ¿sí? 30 segundos de varias canciones. Y lo que les voy a pedir al final es que traten de recordar cuántas canciones escuchamos, el nombre de la canción y cantante, si la conozco. Si no la conozco, igual puedo participar. ¿Cómo hago? Si no la conozco, me acuerdo, por ejemplo, que la canción número 2 decía la palabra amor. ¿Sí? Pero trato de recordar algo de cada una. ¿Vamos a escuchar? Vamos. Espero que se escuche bien el volumen. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Hay que llorar, la vida es un carnaval, los niños vivir cantando. Hay que llorar, la vida es un carnaval, las penas se van cantando. Hay que llorar, el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, cara al futuro con el corazón. Contra la pared resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque la vida sople fuerte, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Volar con la imaginación, voy llegando al sol. Ven que nos lleva el viento, ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo. Voy por la montaña hasta que me abrace el mar, por la Pachamama que nos da la libertad. Sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordo ruido, hoy se deja de corceles y de acero. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. En París, equilibrio sonoro, y la música que a la calor de no. Cada
Bueno, me parece que va a ser más organizado si responden por el chat, porque si no va a ser un lío todos hablando. ¿Cuántas canciones escucharon? ¿Podés ver, Vale? ¿Qué? A ver si puedo ver. Si no te voy diciendo Ahí yo. está, 6, 7. Bien, eran 6. Eran Bien. 6. La primera, ¿cuál era? ¿Alguien se acuerda? Ahí dijeron Y la- Diego Torres. La vida, sí, La vida es un es un carnaval de carnaval. Celia Cruz. Bien. Pero Diego Torres estaba, ¿no? ¿Cuál era la de Diego? ¿Qué canción era de Diego Torres? Color La Esperanza. segunda, Color Esperanza. ahí está. Color Bien. Esperanza. La segunda, bien. ¿Y la tercera? Resistiré. Resistiré. Bien, ahí va. ¿Y Resistiré quién la cantaba? Más difícil. La Es canta. La de los latinos. Canta ¿Cómo? tango. La de los latinos, pero no me acuerdo el nombre. Bien. Ahí va. Raval. Bien. ¿Y después qué venía? Se delataron todos, con el que no reconociendo a Estela Raval. Peguasoma. La marcha de San No. Lorenzo. Había San una Lorenzo. No, la Soles. el tren del cielo. Soledad. Marcha de San En Lorenzo. el cielo. Ahí En el está, cielo, sí. Después sí, la marcha de San Lorenzo. Exacto, la Sole y después la marcha Y de nos San falta Lorenzo. la última. La Sole, no. La Está Sola. la Sole, la marcha de San Mercedes Lorenzo Sosa. y Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. Ahí Bien, está. Mercedes Sosa. Dale alegría a mi corazón. Y dale Mercedes alegría a mi Sosa. corazón. Bien. Mercedes Bueno, Sosa. Mercedes Sosa dice. ahí se sumaron, buenísimo. Bien. Bueno, acá estuvimos trabajando memoria de trabajo, ¿no? La memoria de trabajo es la memoria práctica, es a dónde dejé las llaves, es lo que estoy haciendo en el momento, ¿sí? Y fue un ejemplo de algunas de las actividades que hacemos. También trabajamos con reconocimiento de sonidos, con audiciones, con instrumentaciones, relajación, con canto terapéutico, trabajamos con canciones siempre tomando en cuenta las preferencias, estimulamos la selección, la toma de decisiones, se recuerda en grupo, por ejemplo, título, cantante, número de veces que aparece una palabra en una canción, una historia personal relacionada con una melodía, se trabaja también la transferencia a la vida cotidiana de la letra de una canción, por ejemplo. También cantamos canciones con sus historias musicales o con indicaciones, no sé, solo aplaudimos en el estribillo o con consignas, entonamos solo la frase que tiene un número adelante y cantamos alternadamente. Son algunas de las actividades que trabajamos y con esto trabajamos funciones motoras, cognitivas, expresión de emociones, lenguaje, rememoración de conocimientos, vivencias pasadas y la socialización, ¿no? Que hablamos antes, tan importante. El grado de dificultad de las actividades, bueno, va a tener que ver también con el grupo y con las necesidades y las posibilidades de sus integrantes, ¿sí? Y como dije antes, todas las actividades procuran tener un carácter lúdico, dejando siempre espacio para la espontaneidad, para la improvisación, para que surjan cosas y tomarlas y desde ahí trabajar otros aspectos. A ver, un segundo que... Bueno. Para finalizar, me gustaría aclarar que la musicoterapia neurológica está siendo implementada en hospitales y en centros de neurorehabilitación en todo el mundo, gracias a la abundante evidencia neurocientífica y al creciente interés en los efectos de la música en el cerebro, siendo reconocida y avalada por la Federación Mundial de Neurorehabilitación. La musicoterapia neurológica es utilizada como una intervención no farmacológica y no invasiva para tratar a pacientes con trastornos neurológicos que presentan disfunciones cognitivas, motoras o del lenguaje como un complemento y como un aliado de los tratamientos médicos y convencionales. Bueno, muchas gracias por participar, por escuchar, y le voy a dar el paso a Flor. Aprovecho para contarles un comentario del chat de Facebook que dicen: gracias, sentí las chispas en mis neuronas.
Así que estuvieron participando súper activos ahí en el Facebook, además para que sepan que los estamos leyendo y que estamos atentos a sus preguntas también. Flor, no sé si querés compartir ya. Vale, buenas tardes a todos. Primeramente, mi nombre es Florencia. Voy a empezar a compartir pantalla. Denme unos segunditos. A ver. ¿Se puede ver, Joa? ¿Se ve? Bien. Sí, se ve, se ve. Perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse y hacerse un tiempito y estar acá para que aprendamos un poquito juntos acerca de la importancia de lo que es la neurorehabilitación. Mi nombre es Florencia Alza, yo soy licenciada en terapia ocupacional. Actualmente estoy trabajando en 2 centros de rehabilitación, uno de ellos es el Centro de Neurorehabilitación Sienes, en donde pertenezco a un equipo interdisciplinario al área de terapia ocupacional. ¿Sí? Primeramente, hoy vamos a hablar de cómo ahorrar energía y cómo disminuir los niveles de fatiga cuando aparecen, cuando estamos desempeñándonos en las diferentes ocupaciones de la vida diaria. Primeramente siempre hablo de una definición de terapia ocupacional porque muchas personas no conocen o nunca estuvieron en tratamiento con una terapista ocupacional. La terapia ocupacional es una carrera preciosa, hermosa, muy amplia, que pertenece al área de la salud, es una profesión sociosanitaria que tiene como base y se fundamenta en sí en lo que es el conocimiento y está basada en la evidencia, en la investigación científica. Los terapeutas ocupacionales lo que hacemos, el paciente ingresa, por ejemplo, en el centro Sienes, realizamos una evaluación exhaustiva basada en las necesidades y demandas que presenta este paciente, luego establecemos un plan de tratamiento y confeccionamos los objetivos en conjunto al paciente, ¿no? Basándonos en las diferentes ocupaciones, así como también en los diferentes roles que la persona desempeña en su vida cotidiana. Nuestro objetivo fundamental es que la persona pueda mantener su funcionalidad, su bienestar, como así también su calidad de vida en general, en todas las ocupaciones. Cuando hablamos de ocupaciones hablamos desde vestirnos, bañarnos, higienizarnos, hacer las tareas del hogar, el cuidado de otros, sexualidad, ¿sí? Todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar es ocupación. Hoy vamos a hablar de fatiga, ¿sí? Para hablar de fatiga empecemos definiéndola. Es una palabra que viene etimológicamente del latín, que significa cansarse, cansancio. Se puede definir como una experiencia subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque va a depender mucho de cada persona, en donde uno experimenta un cansancio inminente, que es muy aturdidor, ¿sí? Y esto se debe a diferentes causas que vamos a ver un poquito más adelante. Podemos clasificarla en fatiga primaria, que aparece cuando la fatiga, en realidad podemos dividirla en 2, ¿no? Específicamente en la esclerosis múltiple. La fatiga primaria se ve por cambios que hay en el sistema nervioso, donde hay una interrupción en la transmisión de los mensajes, entonces el cuerpo, por ende, va a ocupar mucha más energía de la que requiere en otros momentos. Al ocupar más energía para mantener las funciones, puede desencadenar en un cuadro de acumulación de fatiga, ¿sí? Está relacionada directamente con la esclerosis múltiple. En cambio, la fatiga secundaria aparece como consecuencia de otros factores, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de otros factores que no están relacionados directamente con la esclerosis. Por ejemplo, cuando tenemos una alteración en los patrones de sueño, o cuando aparece alguna enfermedad, o cuando andamos mal emocionalmente, ¿sí? Puede desencadenar en la fatiga secundaria. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la predisposición a tener fatiga? Podemos decir que están los factores físicos, como por ejemplo estoy cursando un cuadro de una infección, dolor, anemia, disminución excesiva, ahora que estuvimos en pandemia y que no nos estuvimos moviendo tanto, de repente queremos subir un escalón y nos cansamos o nos agotamos, entonces puede aparecer lo que es la fatiga, o cuando hacemos un exceso de actividad, de repente digo voy a ir al supermercado y ya que voy al supermercado también voy a pasar a la verdulería y voy a hacer otra, y de repente me lleno de ocupaciones y no puedo, que no me permiten mantener el nivel de energía, ¿sí? Factores emocionales, estrés, preocupación, ¿sí? Depresión. Puse también uno de los factores fundamentales, es el disimular, porque muchas veces no controlamos nuestro propio nivel de fatiga o queremos hacer más de la cuenta porque sentimos que podemos y de repente eso después, con el tiempo, nos pasa factura, porque hace que experimentemos este cansancio que es muy
agotante, ¿no? Y después tenemos factores ambientales, que se dan, por ejemplo, cuando nuestra casa no está adaptada a las necesidades que tenemos, o cuando sometemos al cuerpo a movimientos repetitivos, posturas forzosas, o también cuando los estímulos ambientales son muy fuertes, pueden generar o desembocar en un cuadro de fatiga. Acá puse a modo de ejemplo para explicar cómo la fatiga interviene en el desempeño ocupacional diario, ¿sí? Cuando aparece la fatiga hay una disminución de la funcionalidad, porque experimento este cansancio, entonces hay una disminución de las funciones motoras, cognitivas, emocionales. Disminuye la participación de las actividades y empiezo a requerir mayor asistencia o dejo de participar. ¿Cómo es esto? Pongamos un ejemplo. Antes salía a caminar 3 veces por semana porque es una actividad recreativa que me proporciona disfrute, me hace bien a nivel físico, bien a nivel mental, pero de repente las veces que salgo a caminar detecto que aparece la fatiga. Entonces empiezo a disminuir, antes iba 3 veces, empiezo a ir 2, después empiezo a ir 1 y después dejo de participar. Y esto pasa con muchísimas de las ocupaciones, que por dificultad, por fatiga o por cuando aparecen otros síntomas en comorbilidad, hacen que nosotros perdamos la independencia y la autonomía, ¿sí? O empecemos a delegar o empecemos a pedir mayor asistencia. Entonces, los terapeutas ocupacionales nos encargamos de brindar diferentes estrategias para que no haya una pérdida de la independencia en el desempeño ocupacional, ¿sí? En cuanto al proceso de intervención, hoy vamos a dar ejemplos acerca de 3 pilares básicos que asesoramos y brindamos a los pacientes como estrategias para su vida cotidiana y para disminuir el impacto de la fatiga, ¿sí? En la participación de ocupaciones. Por un lado tenemos los principios de conservación de energía, simplificación de la tarea y principios de protección articular. Vamos a ver un ejemplo de cada uno, ¿sí? Empecemos hablando de técnicas de conservación de energía. Todas las ocupaciones que participamos cotidianamente requieren de un nivel de energía. Y cuando hablamos de energía muscular, ¿sí? La energía muscular es la que nos permite y nos da la capacidad de poder realizar el trabajo. O sea que podemos decir que el músculo puede generar su propia energía para movernos, para alcanzar cosas, ¿sí? Para desempeñarnos. ¿Cómo? A través de la ingesta de alimentos de nuestra dieta, ¿sí? Más la actividad metabólica, que con los alimentos y la actividad metabólica forman una molécula que es ATP, adenosín trifosfato, energía. O sea que cuando nosotros hablamos de técnicas de conservación de energía o energía, hablamos de esta molécula, ¿sí? ¿Cómo gastamos y utilizamos esta molécula, este compuesto de ATP? A través, y lo pueden ver en el cuadrito en la parte derecha inferior, cuando el músculo está excitado, o sea, liberamos energía cuando se contrae, ¿sí? La función del músculo es contraerse y relajarse, cuando se contrae, liberamos energía. Parte de esa energía también se da a través del trabajo mecánico, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una mudanza o mover cosas, cuando cambiamos de posicionamiento, y otra partecita se disipa a través del calor, por ejemplo, cuando sudamos, ¿sí? Entonces es muy importante que cuando hablamos de técnicas de conservación de energía son aplicadas más que nada a los músculos, ¿sí? Y estas técnicas, ¿cuál es la finalidad que tienen? Son diferentes estrategias que permiten realizar las tareas de manera más fácil, utilizando la menor energía posible, ¿sí? Nos permite graduar y nivelar, como también nos permite planificar y distribuir nuestras ocupaciones según el nivel de energía que tengo cotidianamente. Acá son algunas de las sugerencias que me parecen muy importantes. La planificación, si ustedes se dan cuenta, los dibujos tienen 4 P, que es una regla memotécnica para acordarse. Primero la planificación, las pausas, las posturas y la protección de las articulaciones. La planificación previa es lo que nos va a permitir a nosotros controlar el ritmo de las ocupaciones, intercalar actividades que sean más pesadas con actividades ligeras y también incluir pausas, ¿sí? Les voy a mostrar una de las estrategias que trabajamos mucho con las personas que concurren a Cienes, que es la planificación a través de un cronograma semanal. El cronograma semanal nos permite tener una retroalimentación, también lo puedo hacer a través de agendas, a través del uso de agendas por el celular o en papel, en calendarios. Existen sin fin de métodos y estrategias para planificarme previamente, ¿sí? Generalmente trabajamos el cronograma porque permite tener esto, una retroalimentación visual de la carga ocupacional que voy a hacer durante una semana.
Entonces de repente, si yo me planifico con tiempo el lunes, puedo planificarme a la mañana ir al trabajo, llegar a casa, incluir una pausa, no ponerme enseguida una tarea que es muy pesada y que demanda demasiada energía, sino que me voy a poner una tarea ligera, ¿sí? Y esto me permite ir controlando y distribuyendo todas las ocupaciones y mis niveles de energía durante todos los días, ¿sí? Otra cosa que es súper importante cuando estoy participando en una ocupación, incluir pausas, pequeñas pausas de segundos. Está la aplicación Solo un Minuto, que son relajaciones exactamente de 1 minuto, que me permiten cambiar el foco de atención, cambiar de postura, ¿sí? Romper con las posturas prolongadas y que son estáticas, que me pueden aumentar la fatiga, ¿sí? Entonces todas estas cosas son muy importantes. Integrar siempre, acuérdense, tareas pesadas, con una pausa o un micro descanso, y después una tarea ligera, ¿sí? Vamos a volver un poquito para atrás. Acá van a ver una posición de reposo, que es una posición muy importante porque me permite la alineación de todo el cuerpo, como también la descarga, tanto muscular como también articular, ¿sí? Lo que voy a buscar es apoyar todo el cuerpo de manera simétrica, elevando los pies a 90 grados, formando ángulos de cadera, rodillas y tobillos a 90 grados. Esto me permite que los discos se vuelvan a hidratar, los discos intervertebrales, como también me permite la descarga, ¿sí? Entonces es súper importante las pausas para controlar en sí lo que es la fatiga, ¿sí? Ya sea el posicionamiento de reposo, o de repente estoy 40 minutos en la computadora y me puedo levantar a buscar un vaso de agua, o hacer una pausa de 1 segundo y estirar un poco los grupos musculares o las articulaciones que están actuando en esa actividad. También no solamente existe el cronograma, existen un sinfín de estrategias para lo que es la organización previa, ¿sí? Si yo me organizo, puedo incluir todas las cosas que son necesarias para mi cuerpo, para mi mente, para mi bienestar emocional. Tenemos también cronogramas de limpieza, tenemos también listados para hacer las compras en el supermercado, existen muchísimas estrategias para la planificación. Vamos a ver un ejemplo de simplificación de la tarea. La simplificación de la tarea es realizar las tareas de manera más fácil, ¿sí? Ya sea sacando pasos que no son necesarios en la actividad, uniendo pasos, ¿sí? O cambiando de hábitos. Vamos a ver un ejemplo de hacer las comidas. Por ejemplo, un día puedo ir a comprar al supermercado, otro día preparo la comida y dejo algunas viandas en el congelador, y puedo delegar a otra persona que contribuya con la limpieza de la casa, por ejemplo, o que utilizo en la preparación de la comida. Para hacer comidas, para comprar, primeramente, como dijimos, me voy a planificar, voy a hacer un listado, donde voy a organizar ese listado por selección, ¿no? O sea, ¿qué significa? Voy a agrupar todo lo que son los lácteos, por un lado voy a agrupar todo lo que me colocaron la oficina. ¿Sí? Pero es muy importante esto, ¿por qué? Porque si de repente me planifico, hago una lista, pero tengo el queso bien arriba y abajo tengo productos de limpieza y está muy desorganizada, va a pasar que vamos a dar por ahí vueltas innecesarias en el supermercado y vamos a gastar energía que no disponemos, ¿sí? Entonces es muy importante ir al supermercado sabiendo que voy a comprar, no llegar a casa y decir, uy, me olvidé de esto, me olvidé de lo otro, y tengo que hacer eso, viajes hasta el súper que no son necesarios. También es muy importante evitar la sobrecarga articular y la sobrecarga del peso, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer como una técnica de simplificación de la tarea es, la mayor técnica que hay en cuanto a simplificación de la tarea es pedir online, elijo los productos y que me envíen a domicilio a mi casa. Entonces conservé esa energía que la puedo utilizar en otras ocupaciones que sí son primordiales. O puedo ir al supermercado, comprar todo y llevarme solamente los alimentos perecederos, y los demás envío a mi casa. Entonces no cargo peso, no gasto energía, y todo ese tiempo ocupo en otras actividades, ¿sí? En cuanto a la preparación, es muy importante reorganizar todos los espacios de la casa, ¿sí? Reorganizar que me quede un alcance óptimo, donde yo no tenga que compensar el movimiento, en donde no tenga que generar sobrecarga en los músculos. Entonces puedo empezar a organizar las alacenas, ¿sí? Para que me quede un alcance óptimo los productos que uso con mayor frecuencia. Por ejemplo, poner bien al alcance de mis brazos las ollas, los cubiertos, los utensilios, los elementos que utilizo con mayor frecuencia, y los que utilizo con menor frecuencia, sí ubicarlos en nuestro espacio que sea por ahí menos accesible, ¿sí? Utilizar elementos livianos, que no sean tan pesados, los elementos y productos que utilizo con mucha frecuencia los dejo a mi alcance. Por ejemplo, si todos los días me levanto y me tomo un jugo de naranja y me tomo un café con leche con tostadas, tanto la tostadora como la juguera ya la dejo al alcance y no estoy guardando, subiendo a la mesada, no, lo dejo en un lugar donde no tenga que acarrear el peso ni transportarlo, ¿sí?
También existen un sinfín de electrodomésticos hoy en día con el avance de la tecnología que nos facilitan muchísimo la tarea, nos simplifican, desde cuchillos eléctricos, y más cuando se presentan alteraciones en las habilidades motoras tanto finas como gruesas. Existen cuchillos eléctricos, abre frascos, abre latas eléctricos. Hoy en día también podemos introducir un montón de electrodomésticos que ya hacen, por ejemplo, si me cuesta o me fatiga mucho amasar, bueno, está la amasadora. Existen sin fin de productos que nos simplifican, ¿sí? También es muy importante la postura, si hay partes de la actividad que puedo hacer sentado lo hago, si voy a preparar empanadas, todo lo que sea cortar la cebolla, el morrón lo puedo hacer sentada, transportar los objetos en una bandeja, ¿sí? Todo lo que necesito para cortar, y una vez que termino, recién gasto energía cuando me paro para cocinar, revolver, meter en el horno, ¿sí? Pero todo lo que puedo hacer sentada también me va a permitir ahorrar energía, ¿sí? Y limpiar, siempre digo que cuando uno arma la mesa o cuando va a recoger los elementos que ya utilizó, lo puedo hacer en bandejas, o existen carritos que son específicos para transportar todos los elementos dentro del hogar, ¿sí? Otra cosa importantísima y que me encanta, y que siempre se lo repito a mi mamá y a todos, es que los platos no se secan. Puedo lavar, lo que tengo que tener en cuenta es mi mecánica corporal, mi posicionamiento, siempre, porque si tengo un posicionamiento que es más compensatorio, o no sé, estoy con una flexión de tronco, recargo muchísimas más todas las articulaciones. Entonces, es muy importante el posicionamiento al lavar, de cuando estoy lavando tener todo al alcance y no compensar el movimiento, dejar los platos en el secador y guardarlos al otro día, ¿sí? O también, si yo me encargué de preparar y hacer las compras, pedir a otra persona que contribuya con lo que es la limpieza del hogar, ¿sí? Fundamental. Entonces, todas estas estrategias hacen que yo simplifique la tarea para ahorrar energía, ¿sí? Saco pasos que por ahí no son necesarios, uno pasos de la actividad. Por ejemplo, también en la preparación lo que puedo hacer, que es una estrategia fundamental, organizarme a través de menús o cronogramas de menús para saber con qué, también esto nos facilita saber qué cosas cuento en casa para cocinar, y también hacer viandas. Si voy a cocinar, no sé, una docena de empanadas, congelo un par, porque si hay un día que estoy con niveles de fatiga muy altos, es muy importante tener viandas, las descongelo y las pongo a calentar o las pongo en microondas en el horno, no me tengo que poner ese día a cocinar específicamente cuando noto que mis niveles de energía son muy bajos. Por otro lado, otro concepto que también trabajamos mucho en terapia ocupacional son las técnicas de protección articular, ¿sí? Es fundamental proteger cada segmento corporal, proteger todas las articulaciones de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces las técnicas de protección articular son diferentes herramientas y técnicas que me permiten reducir el impacto externo a las articulaciones para evitar el daño articular, ¿sí? Y la sobrecarga, porque si tengo sobrecarga o hago sobreesfuerzo, obviamente que esto voy a estar mucho más propenso a aumentar mis niveles de fatiga. Por ejemplo, en el sueño, ¿sí? ¿Qué cosas son importantes? Siempre mantener la alineación de la cabeza y tener productos que me faciliten la tarea, ¿sí? Tener buenas almohadas, tener un buen colchón, y siempre lo que voy a buscar es la alineación. Existen dos posiciones que son las indicadas, siempre es boca arriba o de costado. Tengo que evitar la posición de boca abajo porque sobrecarga mucho las articulaciones, se comprimen los órganos internos, ¿sí? Por el peso de la gravedad, pierdo la alineación porque estoy en rotación de cervicales, y todo esto va desgastando a las articulaciones. Entonces siempre tener buenas almohadas que me permitan la alineación de la cabeza, cuello con el resto de la columna, ¿sí? Que las almohadas no sean ni muy bajas ni muy altas, colocarme siempre una almohada entre medio de las piernas para que los miembros inferiores estén alineados, porque si no tiendo la rotación y pierdo la alineación del cuerpo. Como también si estoy boca arriba, colocar la almohada por debajo del nivel de las rodillas para que toda la columna esté bien apoyada y descargue el peso de las articulaciones, ¿sí? Entonces, el sueño es una de las ocupaciones fundamentales. El sueño tiene como funcionalidad más restaurativa para que durante el día podamos gastar nuestros niveles de energía. Pero si no tengo un buen descanso, un buen sueño, no me preparo para la actividad, obviamente que esto va a alterar y me va a predisponer a aumentar mucho más los niveles de fatiga, ¿sí? Entonces siempre en cada una, y esto es a modo de ejemplo, en cada actividad me tengo que fijar, acuérdense de las 4P, los posicionamientos, ¿sí? Las posturas, el hecho de cuidar mi mecánica corporal para no comprimir ninguna parte de mi cuerpo.
Y prepararnos, muchas veces nosotros el sueño lo tomamos como una actividad más y no nos damos cuenta, pero es importante elegir una ropa que nos quede cómoda, que el ambiente esté apto, ¿sí? Tener hábitos o higienes del sueño que sean saludables, respetar, tener una rutina, ¿sí? Entre otras cosas. Ahora quiero que se fijen en estas dos imágenes, ¿sí? Ahí tenemos la imagen 1 que está a la izquierda y la imagen 2 a la derecha. Quiero que se fijen esta persona cómo está sobrecargando. ¿Para ustedes es adecuada esta postura o se podría mejorar? Fíjense que uno con solamente un banquito, un apoyapié sería en este caso, ¿cómo podemos, no sé si están respondiendo, perdón que ahí mire. Sí, Federico solamente respondió y dijo que no le parece. Federico dice no. Bien. No sé si alguien más va a responder. Bien. Fíjense, porque si de repente uno hace una actividad que es un segundo una vez, no se provoca tanto daño, pero si todos los días flexiono mi tronco, sobrecargo la articulación, en este caso del codo, de miembros inferiores, sí esto tiene impacto en las articulaciones y que con el tiempo se van generando microtraumatismos que son acumulativos, que van dañando en sí las articulaciones. Ahora, solamente con un banquito, fíjense cómo descarga todo el peso de miembros inferiores, puede buscar el objeto y a un alcance que sea óptimo, sin compensar el movimiento, sacamos la sobrecarga en sí articular. Entonces, muy importante empezar a tener percepción de cómo ubico mi cuerpo, mis articulaciones, mis músculos en el espacio, ¿sí? Para evitar esta sobrecarga y la falta de energía. A ver, ahí está. Otro ejemplo, que esto lo puse más como modo ejemplo, que trabajamos mucho en las diferentes ocupaciones. Una de ellas es vestido. Las terapistas ocupacionales entrenamos y asesoramos en productos de apoyo según las necesidades que tiene el paciente, ¿sí? Entonces, los productos de apoyo tienen como finalidad que la persona mantenga la independencia, ¿sí? O que requiera menor asistencia posible, que es uno de los objetivos fundamentales, en donde podemos ver que entrenamos en el uso de calzador de medias, en el uso de calzador de zapatos, también asesoramos en que actualmente podemos usar en vez de zapatillas con cordones si se nos dificulta, por el tema de las habilidades, sobre todo de las manos existen cordones elásticos, como también si tengo dificultad en abotonar pequeños botones está el abotonador que me permite una sujeción más palmar, entonces no recargo tanto las articulaciones de la mano que son más pequeñas. Muchas veces no nos damos cuenta, pero no sé, vamos al supermercado y de repente la bolsa la llevamos en las manos. Y estas son las articulaciones más chiquitas de nuestro cuerpo, no es lo mismo lo que tolera esta articulación interfalángica que la articulación del codo y la del hombro. Entonces muchas veces sobrecargamos sin darnos cuenta, y eso a la larga, con el tiempo acumulativo, los microtraumatismos se van acumulando, entonces termina dañando las articulaciones, ¿sí? Tenemos que evitar cargar mal el peso, buscar prensiones que sean más palmares de toda la palma de la mano y no tanto las prensiones más finas, ¿sí? Y por último, una de las ocupaciones que intervenimos mucho es sexualidad, y lo encontré oportuno poner porque es una de las actividades que más genera fatiga, ¿sí? Tanto muscular, articular. Entonces, algunas de las sugerencias que trabajamos, ¿sí? Es poner más énfasis en el juego e implementar diferentes objetos, ¿sí? Como también implementar masajes suaves o pegarse un baño juntos. Muchas veces nos enseñan que la sexualidad no es una actividad que se puede planificar, más bien es espontánea, pero no, nosotros la podemos planificar coordinar con la pareja que estemos o con la persona que compartamos, coordinar un día, buscar un buen momento donde yo me levante y pueda hacer diferentes pausas y ponerme ese día, por ejemplo, tareas que son más ligeras y no tan tareas pesadas. De repente si planifiqué a la noche o a la mañana, generalmente en todos los estudios científicos que hay con respecto a la sexualidad, las mejores horas del día con respecto a la esclerosis múltiple es a la mañana. ¿Por qué? Porque si tuve un buen sueño, pude descansar bien, descargar el peso de mis articulaciones y mis músculos, voy a estar con mayores niveles de energía, ¿sí? A medida que va pasando el día, obviamente que esto se va desgastando, por eso es importante incluir los microdescansos, las pausas, ¿sí? Entonces también puede ser una actividad planificada, ¿sí? En donde yo, por ejemplo,
un rato antes de que llegue ese momento, me puedo hacer una posición de reposo, ¿sí? Y también es importante eso, que no solamente poner énfasis en el movimiento, en la flexoextensión, sino también en tomar un baño juntos, masajes, aumentar más que nada el erotismo, fijarme en qué posiciones me estreso o en qué posiciones interviene más el aumento del tono muscular, o qué posiciones son más estresantes, ¿sí? Generalmente usar más que nada superficies que sean más duras y no tan blandas, eso es importante, ¿sí? Para que uno pueda distribuir mejor el peso y tener diferentes puntos de apoyo, utilizar almohadas que van a ser como gran compañero porque me van a permitir disminuir el impacto, ¿sí? Más cuando otra persona se sube encima nuestro, o cuando tenemos movimientos que tienen mucho impacto, las almohadas disminuyen, ¿sí? Nada, lo importante como terapista ocupacional siempre digo es disfrutar y tratar de mantener la independencia en todas las ocupaciones que la persona participe en su vida diaria, ¿sí? Entonces nosotros los terapeutas trabajamos en eso, en brindar al paciente según lo que necesita y asesorar en diferentes estrategias para mejorar su calidad de vida, y eso es lo que hacemos, tanto en el área de terapia ocupacional como en las demás áreas de CIENES, trabajamos en conjunto para que la persona pueda mantener y aumentar su calidad de vida y participar satisfactoriamente y felizmente de todas sus ocupaciones y actividades, ¿sí? Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar y por unirse. Cualquier consulta siempre estamos a disposición de todos ustedes. Nada, muchas gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias Paula, gracias Joana por realmente bancar esto y estar acá hasta el final, y lo mismo que todos los demás que participaron. La verdad es que me gusta que la gente participe, que se entusiasme, y bueno, si quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna duda, pueden hacerla ahora. Si la tienen otro día, la pueden hacer otro día, no hay ningún problema. La verdad es que lo importante es que esto también impacte y que la gente conozca un poquito más todas las alternativas terapéuticas que existen, más allá de la medicación, ¿no? Como dijo Flor, no es solo la medicación, lo que nos ayuda es una pata fundamental, por supuesto, y gracias a Dios cada día hay más medicamentos para esta enfermedad, cada día más recursos y también más medicación que ayuda a controlar los síntomas, no solo medicamentos que modifican la evolución de la enfermedad, sino medicamentos sintomáticos, pero realmente no son mágicos, y además todo medicamento puede tener su efecto adverso, sobre todo los sintomáticos, que serían los evitables definitivamente si uno hace una rehabilitación y uno pide ayuda o pide asesoramiento, asistencia, y bueno, para asesorar y eso, nada como Emma y nada como los neurólogos, que los podemos orientar todas las veces que necesiten. Sí, el trabajo en equipo es fundamental en todos los sentidos. Me faltó mencionar a Paula Barberá, creo que muchos la conocen, es la abogada de Emma, que estuvo ahí ayudándonos con las preguntas. Sí, que hay una pregunta en el chat que está pendiente, así es que es para Valeria la pregunta. Preguntaban, Vale, si se puede hacer con todo tipo de música, cumbia, rap. Sí, tiene que ver con los intereses. Acá estoy, sí, tiene que ver con los intereses de las personas con las que estamos trabajando, ¿sí? No es que hay una música específica para una determinada persona, sino que tiene que ver con lo que hace a la historia musical de esa persona y a lo que le significa esa música, ¿sí? Excelente. Y ya tengo a Sandra con la mano levantada, no sé si era porque tenía una pregunta para hacer o la levantó por accidente, como a veces hacen los chicos en el Zoom. Sandra, si querés podés abrir el micrófono y preguntar. Estás muteada, San. A ver si podemos. Yo mientras tanto rescato algunos puntos respecto del tema de la fatiga, de cuán importante es poder pedir ayuda al entorno, que a veces es difícil, pero qué importante que es poder registrar eso, y el tema de la exigencia, que también lo mencionó Florencia, que es algo súper frecuente,
está bueno también trabajarlo. ¿Sabés qué? Joana, perdón, Flor, una cosa. La vez pasada creo que fue una propaganda donde decían, era respecto a las mujeres, ¿no? A la posición que tomamos en la sociedad y en la casa y en todos lados, las mujeres. Y que decía, no pidas ayuda. En realidad todos tienen que colaborar, porque si pedís ayuda pareciera que la responsabilidad es tuya y que vos lo tenés que hacer todo y que tenés que andar agradeciendo porque colaboren cuando levantan un plato de la mesa, cuando en realidad todos comimos y correspondería directamente que todos participen en la ayuda, entonces, en la tarea. Entonces, está bueno, en realidad es como vos decís, hay que pedir ayuda, más que pedir ayuda creo que hay que saber delegar, sí. Porque muchas veces no pedimos ayuda por culpa nuestra, no porque los demás no quieran ayudar, creo que es la mayoría de las veces, y repartir tareas, como decía Flor, bueno, todos colaboramos en levantar la mesa, en hacer las compras, en limpiar la casa, no porque yo esté fatigada o porque tengo un dolor, porque si no el día que no estoy fatigada y no tengo dolor, tengo que hacer todo. Entonces, mejor que todo el mundo se acostumbre a hacer y a participar y uno organizar la familia y organizar las tareas en donde sea, en los trabajos, en donde sea, de una manera compartida desde el inicio. Y si no lo hicimos nunca, lo podemos empezar a hacer ahora. Y decir, a partir de hoy se reorganiza. Y entonces ahí arrancamos de otra manera, ¿no? Sí. Exactamente, es que iba a decir eso, es muy importante, exactamente, iba a decir eso. Y muchas veces nos creemos también superheroínas, y es lo que yo decía, uno de los factores emocionales que más aumenta la fatiga es el disimular, el no tener registro mío de mi cuerpo. La única manera de controlar la energía y los niveles de fatiga es tener registro y conocerse, porque todos tenemos diferentes niveles de energía, ¿no? Existen un montón de escalas que uno puede registrar, qué ocupaciones aumentan la fatiga, o también existen diferentes estrategias que me permiten tener en cuenta e ir conociendo mi cuerpo a nivel tanto emocional, mental, físico, para tratar de disminuir todos los factores que me hagan aumentar la fatiga, ¿no? Exactamente. Bueno, los dejaron mudos, chicas, porque no están preguntando nada, se quedaron calladitos. Ahí María antes tenía la mano levantada y después dejó de tenerla. Ahí. Pero bueno, a ver, el espacio queda abierto, ya las comprometo, chicas, a que tengamos otra. El equipo de Cienes sé que hay muchos profesionales, así que podremos sumar también otras áreas y poder ir contando y dando tips y sumando a todo lo que ayuda a la rehabilitación, que es fundamental. Sí, además no hay que esperar a estar con una discapacidad de determinado nivel. Uno puede estar perfecto e incluso no haber tenido alguna recaída, algo, y no tener secuelas, pero todas estas cosas y todo lo que nos ha mostrado tanto Valeria como ha explicado Florencia, creo que nos sirve a todos. Vuelvo a decir, esto no es solo recomendaciones para gente que tenga una patología determinada, es la vida misma, haciéndola más saludable, más alegre, más estimulada. La neuroplasticidad, como les decía, se necesita, digamos, estimularla todo el tiempo. Y no solo los que tuvieron un ACV o tienen esclerosis múltiple o tienen un Parkinson o una enfermedad cualquiera. Necesitamos todos mantenernos, digamos, en movimiento mental, en movimiento anímico, en movimiento físico. Así que sí, cómo no, Joana, cuando quieras, y vamos mostrando las recomendaciones de otras áreas también. Dale, buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias a todos, muchas gracias Cienes, Flor, Marcela, Vale, muchas gracias, un aplauso, y nos mantenemos en contacto. La charla va a estar subida a las redes seguramente la semana que viene, por si la quieren ver de vuelta, y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Emma. Gracias, Cienes.
Chao, chao.